Las delegaciones municipales de Juventud y Mercados organizan el Festival Mundial de Food Trucks, que se celebra en el Parque del Lago Marítimo desde hoy viernes hasta el próximo domingo, día 15, con una propuesta gastronómica y de ocio pensada para todos los públicos. Durante todo el fin de semana el recinto contará con una docena de food trucks que ofrecerán especialidades culinarias de diferentes partes del mundo, además de una amplia programación de espectáculos y actividades dirigidas tanto a niños como a adultos. El alcalde ha animado a la ciudadanía a participar y disfrutar de estas jornadas y ha señalado que el ayuntamiento continuará impulsando iniciativas que dinamicen y llenen de vida el Parque del Lago Marítimo, un espacio que ha sido posible gracias a la colaboración entre la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Universidad de Cádiz, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Algeciras. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es solo uno de los muchos temas que trataremos, que les contaremos hoy, como siempre aquí en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. Pues fíjense, empiezo contándoles que la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha presentado hace unos minutitos el estudio de viabilidad de la declaración del Campo de Gibraltar como zona económica especial, un informe elaborado por la propia entidad y que ha tenido el apoyo pues prácticamente de todos los consistorios y todos los ayuntamientos de la comarca del Campo de Gibraltar. Carmina Iglesias, más detalles. Pues sí, Adrián, aquí nos encontramos en un escenario maravilloso con uno de los motores económicos precisamente de fondo, como es el puerto de Algeciras, y en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, donde hoy hemos visto una fotografía de unión de todas las localidades, de las 8 localidades que componen el Campo de Gibraltar, porque la comarca ha reclamado hoy por unanimidad la declaración de zona económica especial para nuestro Campo de Gibraltar. Y lo han hecho porque hoy se ha presentado un estudio económico muy especial que había encargado la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar a una consultora, y este estudio de viabilidad es, además de considerarse como una figura estratégica para el desarrollo económico de la zona, está arropada por todos los ayuntamientos, como decimos, una fotografía única, sin duda, sin color político, todos apostando porque la comarca adquiera esas herramientas que necesita, herramientas necesarias para que sea declarada como una zona especial, una zona de un desarrollo económico especial y específico por su lugar estratégico. Un informe que presenta características muy especiales, pero en su intervención Carlos Fenoy, el presidente de la Cámara de Comercio, ha subrayado la asimetría competitiva que sufre la comarca, a raíz también de ese acuerdo tras el Brexit alcanzado entre Gibraltar y la Unión Europea. Vamos a conocer ahora más matices de lo que nos han contado en esta rueda de prensa, en intervenciones como la de Carlos Fenoy o el propio alcalde de Algeciras. Y en definitiva se pide también, por supuesto, que se dote de esas herramientas a esta zona, una vez declarada como zona estratégica, como zona de especial desarrollo económico, una vez que haya pasado por y haya obtenido el visto bueno del gobierno español y posteriormente de la Unión Europea, porque sí que han especificado en su intervención Carlos Fenoy que, por ejemplo, este tipo de declaración de zona especial la tienen otros países de la Unión Europea y por tanto podría conseguirse. Eso sí, como han explicado todos y han puntualizado, han insistido, todos remando en la misma dirección. Hoy habla todo el Campo de Gibraltar porque nos hemos reunido para escenificar una exigencia, yo creo que histórica. En las últimas décadas yo creo que cualquiera de los que están en esta mesa en algún momento ha hecho reflexión acerca de una singularidad, de un régimen especial para algún ayuntamiento en concreto o para todo el Campo de Gibraltar.
Lo importante es que no estamos ante una propuesta teórica, estamos ante un instrumento que es posible tener y es viable en su ejecución. Nos estamos refiriendo, como sabéis, a la declaración de a la implantación más bien, perdón, de una zona económica especial para todo el campo de Gibraltar. En el estudio que vamos a presentar hoy, lo que viene a demostrar es que la zona económica especial, que es un instrumento de la Unión Europea, ya funciona con éxito en otros puntos de Europa, como Lituania, Letonia, Rumanía, fundamentalmente también por similitudes con el sur de Italia, una zona con altos índices de paro y una necesidad de reindustrialización, y que los gobiernos de estos países han acordado con la Unión Europea poder tener esta figura, que, como le comentaré más adelante, no se trata de un reglamento fijo, sino que es una herramienta flexible. Antes de entrar en más detalle, quiero agradecer no solo la presencia aquí de los representantes de los municipios del campo de Gibraltar, a los que le agradezco que estén, sino también su disposición a lo largo de todos estos meses, donde he tenido la oportunidad de sentarme con cada uno de ellos, exponerles los avances que íbamos teniendo, recoger sugerencias en cuanto a particularidades que ellos veían que se podían incluir en el documento, de forma que, junto con agentes económicos y sociales, los sindicatos UGT Comisiones, la propia Mancomunidad de Municipios, el Puerto Bahía de Algeciras, con el que ha sido un actor fundamental a la hora también de buscar los elementos que serían beneficiosos en esta zona económica especial, la Universidad de Cádiz, asociaciones empresariales, todos ellos han ayudado a que desde la Cámara podamos concretar este documento que se presentará. ¿Qué es una zona económica especial? Bueno, pues es un área específica dentro de un país que cuenta, en primer lugar, con una administración particular. Es importante, es casi tan importante como el asunto de los beneficios fiscales que pueda llevar consigo. Este espacio se puede beneficiar, como decía antes, de un marco legal que favorezca las inversiones productivas y que se diferencie del resto del territorio, lógicamente, en el que se encuentra, ¿no? La zona económica especial disponen de instrumentos políticos y jurídicos que no son aplicables fuera de ese espacio. Como saben, nosotros siempre, en la Cámara en particular, pero me consta que el resto de alcaldes y municipios y mancomunidad han mencionado muchas veces, estamos en una situación geoestratégica, competimos en escasos kilómetros con 4 regímenes fiscales distintos. Ceuta, que aunque sea española, tiene un régimen fiscal prioritario, Gibraltar y el Reino de Marruecos, con unos desarrollos muy potentes en los últimos años, que bueno, los resultados están a la vista y puede ser un ejemplo de por qué. Ese conjunto ha sido el que nos ha hecho impulsar este estudio y esta idea de afrontarlo de una manera conjunta desde toda la comarca. No solo la coincidencia en el tiempo con el tratado con Reino Unido y la Unión Europea para el tema de Gibraltar, pero que también es un elemento más que, en el caso de que se pueda implantar, que el Gobierno de España así lo apoye y lo logre de la Unión Europea, pues será un elemento más de prosperidad, que en este caso será del lado español, para compartir con el entorno, ¿no? Y hablamos eso de una fiscalidad competitiva, con bonificación en impuestos a sociedades, con deducciones por inversión en activos fijos, por creación de puestos de trabajo, también ventajas aduaneras y de IVA, y muy importante, y lo decía al principio, esa administración única y simplificada que pueda reducir la burocracia y que haga que todo el conjunto de la zona económica especial funcione como un motor de desarrollo económico. Llevamos tratando y luchándolo, sin lugar a dudas, desde hace ya varios años, y agradezco que la Cámara de Comercio tomase, junto con otros partes del empresariado del campo de Gibraltar, la iniciativa de desarrollar este trabajo y encargar este trabajo y este proyecto que nos da luz sobre lo que es una reclamación y es una demanda histórica, y además no es ningún tipo de invención, sino que es algo que ya existe en otros lugares, como bien ha dicho el presidente de la Cámara.
Además, tenemos que tener en cuenta, son muchos años ya tras el Brexit, esperando ese compromiso de las administraciones para con el campo de Gibraltar, que no se ha materializado, que no se ha llegado a efecto y que entendíamos que había un compromiso muy especial tras el Brexit de actuar en la zona que más afectaba, más perjuicio causaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que era el campo de Gibraltar. Así que agradecemos que nos inviten a estas jornadas y con ustedes pues queremos compartir y reforzar, estoy seguro, en los grandes compromisos, después tendremos distintas visiones cada uno, pero los grandes compromisos de ese objetivo y es que el campo de Gibraltar cuente con un estatus económico especial que impulse nuestro desarrollo. Es decir, queremos un compromiso de justicia y de igualdad respecto a lo que se ha producido en otras partes de Europa en situaciones especiales por parte de la Unión Europea, y queremos un compromiso de las distintas administraciones, la estatal, la autonómica y la Diputación, para con nuestra tierra. Lo decía el presidente, se puede llamar zona de especial interés económico, se puede llamar zona económica especial, carta económica o cualquier otra fórmula. Lo que queremos es que se materialice en los aspectos que ya ha desarrollado el presidente de la Cámara de Comercio, con esas bondades y con ese tipo de compromiso para exigirle a las administraciones que nos traten como iguales, especialmente cuando somos unos grandes perjudicados por no haberse actuado con previsión, por no haberse actuado para contingentar los perjuicios y para no haberse actuado frente a una competencia que tenemos al otro lado del estrecho o al otro lado de la verja. Necesitamos una herramienta, como decía, real para generar ese empleo, para que nuestras empresas crezcan en riqueza, en generación de actividad económica. Desde los ayuntamientos, seguro que coinciden en las palabras, que es que el Ayuntamiento de Algeciras también hemos defendido ese objetivo, hemos apoyado esta propuesta desde el principio, hemos intentado aportar siempre responsabilidad y compromiso para con nuestra tierra y propuestas reales en cada reunión que hemos tenido con las distintas administraciones. Creemos que esta vez debe ser sí o sí, cuando el campo de Gibraltar tenga esa propuesta concreta, fehaciente y realizable. No estamos pidiendo ningún tipo de quimera, sino que estamos pidiendo que se haga realidad algo que es posible, porque ya lo ha sido en otras zonas. La propuesta de estatus económico especial debe hacerse y debe hacerse bien, con medidas claras y con el compromiso y el respaldo especialmente, no solo de la Unión Europea, sino también del Gobierno central. El Gobierno central especialmente en el tema de las infraestructuras, que es lo básico para poder comer. Necesitamos la cuchara y el cuchillo y el tenedor para poder comer adecuadamente como lo hacen en otras partes. Y eso son las infraestructuras, pero también, lógicamente, el compromiso en cuanto a actuaciones para ser más competitivos en el tema fiscal. El principio muy claro, sí a una zona económica especial para el campo de Gibraltar, por supuesto sin perjuicio para los ayuntamientos no pueden tener, que ya asumimos bastantes competencias, no pueden tener ningún tipo de pérdida de la capacidad de ayuda por parte de los organismos supramunicipales. Somos esa administración cercana que da respuesta muchísimas veces a necesidades que se tienen por parte de la población y que correspondería a otras administraciones por sus responsabilidades, pero que al final quien da la cara por la cercanía al ciudadano es el ayuntamiento, y por ello debe haber también ayudas a los ayuntamientos. Apoyamos este proyecto, como he dicho. También vamos a seguir reivindicando lo que es justo para nuestros municipios. No está claro, y lo veremos cómo se desarrolla el tema de los acuerdos de Unión Europea con el tema de Gibraltar
respecto a Inglaterra y Gibraltar. No lo tenemos claro, tenemos muchas dudas y tenemos muchas prevenciones y precauciones porque se va a dar un paso de gigante y ese paso de gigante nos debe de beneficiar y no perjudicar. Estamos estudiando con los técnicos, hoy acaba de llegar un correo del Ministerio de Exteriores, de la oficina del ministro, a cada uno de nosotros los alcaldes, por lo menos a mí me ha llegado, diciendo que ya lo tenemos en castellano, pero el problema no solo es el castellano, el problema es entender el desarrollo de esos compromisos y esas voluntades. Pero bueno, estamos en un proyecto que es complementario al día de mañana que se va a desarrollar en el campo de Gibraltar y que va a afectar para el presente y para el futuro, de nuestra tierra, y nos va a afectar muchísimo. Este instrumento minimizaría cualquier tipo de situación que no se haya contemplado, sobre todo en el tema de la competitividad económica y fiscal. Pues ahí escuchaban tanto a Carlos Fenoy, al presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, como al alcalde de Algeciras, a José Ignacio Landaluce, hablando sobre esa presentación de la zona especial económica para el Campo de Gibraltar, ya lo saben, después de ese acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. Ahora la Cámara de Comercio de aquí de la comarca pide esa zona especial económica para nuestra comarca. Bueno, y precisamente de Gibraltar vamos a seguir hablando, porque el periodista y escritor gibraltareño Francisco Javier Oliva ha presentado su nuevo libro, El niño de la verja. La obra recoge los recuerdos del autor durante los años del cierre de la frontera entre Gibraltar y España, abordando la memoria compartida de la comarca del Campo de Gibraltar y sus consecuencias personales y colectivas. Creo que nos escucha ya Francisco Oliva. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Francisco, lo primero de todo, enhorabuena por este nuevo libro, que lo tenemos por aquí, El niño de la verja, un llanito en la línea de la Concepción. ¿En qué consiste este libro? ¿Qué vamos a encontrarnos cuando empecemos a leer El niño de la verja? Pues sí, mira, el libro básicamente propone una doble vertiente al lector, ¿no? Por un lado está una inmersión en un mundo que ya no existe, que era el de la década de los 70 en la línea. Cuando yo era niño, pues me coge el periodo del cierre de la frontera, y entonces como yo tenía mucha familia, mi abuela y todo eso en la línea, para ir a la línea, pues al estar la frontera cerrada había que hacer el viaje por el estrecho en barco hasta Tánger y luego volver en otro barco hasta Algeciras y ya por carretera hasta la línea, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? Esos recuerdos, esas cosas que yo hacía cuando niño en esa década de los 70. Y la otra parte, claro, yo que soy periodista político fundamentalmente, entonces también en el prólogo pues hago un análisis de lo del tratado de la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, ¿no? Que ahora felizmente ya está a punto de ser ratificado por todos los parlamentos correspondientes, y algo que yo siempre he apoyado, incluso cuando no estaba tan bien visto, ¿no? El hecho de defender la idea de una normalización de relaciones con España. Cabalga entre esas dos cosas, ¿no? Sí, me gustaría saber, Francisco, cómo nace la idea de escribir esta trilogía. ¿En qué momento estás en casa o en el trabajo o en la calle y decides ponerte manos a la obra? Dices, ahora sí, ahora creo que es el momento de escribir este libro. Bueno, pues realmente un escritor lo es 24 horas al día, prácticamente. Tú sabes, en cualquier momento puede llegar la idea, puede ser en cualquier momento del día, estás trabajando, entonces, en mi caso, ¿no? Esto es permanente, ¿no? Uno está pensando continuamente en estas cosas, y luego, claro, yo es que el hecho de que soy de Gibraltar, pero gran parte de mi familia es española, mi madre de la línea de la Concepción, entonces creo que yo estaba puesto estoy en una posición privilegiada para poder ver un poco con cierta objetividad, ¿no? Toda la cuestión esta del tema de Gibraltar,
porque de hecho yo he sido una persona, yo soy un producto de la frontera, ¿no? En gran medida fue un híbrido, ¿no? De ambas partes. Y oye, que es permanente. Uno está pensando porque claro, hay un elemento importante de nostalgia en el libro, ¿no? Pero a la misma vez de mirar hacia adelante con el tratado, que no creo que va a ser una varita mágica para solventar todos los problemas de todos, pero sí nos da una base de certidumbre y nos da herramientas para, en el caso de Gibraltar, desde luego, sectores de la economía que tendrán que reinventarse y adaptarse a una nueva fiscalidad y unas nuevas reglas, ¿no? de mercado. Todo esto que el 10 de abril se supone ya que la verja pues será historia del campo de Gibraltar, se derribará esa verja, tráfico fluido de personas y mercancías por Gibraltar, la línea de Gibraltar. Eso para un producto, como me has dicho, un producto híbrido entre los dos territorios, ¿eso cómo lo lleva? ¿Lo lleva con nostalgia, satisfacción, un poquito de pena? Cuéntame. Bueno, la realidad es que va a ser extraño, ¿no? Porque después, yo tengo 62 años, entonces llevo toda mi vida pasando de un lado a otro y enseñándole el pasaporte al policía local y al policía de allí, ¿no? O sea que, entonces, el pasar por allí de entrada va a ser una sensación un tanto de extrañeza, ¿no? Habrá que habituarse al hecho de que tú pasas por ahí y de pronto va a ser algo completamente diferente, ¿no? Pero no, desde luego, aparte de esa apreciación o esa observación personal, yo me felicito y felicito a todos los que han estado involucrados en esta negociación, que prácticamente estamos hablando ya de una década desde que el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea, ¿no? Que realmente en ese momento cambiaron las cosas y cambió, digamos, toda la perspectiva de Gibraltar y de nuestro sitio en Europa, ¿no? Entonces, claro, ha habido que mirar este tema con una perspectiva nueva, ¿no? Y con un dosis de pragmatismo que han sido bastante extraordinarios, ¿no? Y que han dado fruto, ¿no? Y ahora tenemos una oportunidad nueva para intentar de hacerlo funcionar, ¿no? Volviendo a hacer referencia a la historia, Francisco, sí. La gente sabe que desde el año 69 el régimen franquista cierra la verja, en el año 82 se abre esa apertura peatonal al tráfico ya entre la línea y Gibraltar. Aquella decisión política obviamente marcó profundamente a miles de familias del campo de Gibraltar y de Gibraltar. Me has comentado que naciste en Gibraltar, pero que tu madre era de la línea de la Concepción. ¿Qué impacto tuvo en tu entorno familiar eso, el cierre de la verja, estar Gibraltar prácticamente incomunicado? ¿Cómo vive eso? ¿Cómo vive el día a día eso un niño? Bueno, eso fue bastante, claro, fue un episodio dramático en nuestra historia, pero claro, como un niño en este momento tú no te das cuenta de nada, tú no sabes realmente. Tú sabes, llega un día que tú estás viviendo, porque mi padre porque claro, el problema en Gibraltar siempre ha sido de espacio y de vivienda, ¿no? Entonces, lo normal en aquella época, antes que cerrara la frontera, era que había cientos, si no miles de familias gibraltareñas, como la mía, que vivíamos en la línea. Y entonces, en un periodo de tiempo muy corto, vino la orden de que había que porque mi padre trabajaba en Gibraltar, entonces obviamente todas las familias nos tuvimos que venir. Yo tenía 2 años cuando ocurrió eso. Entonces todos nos tuvimos que venir para Gibraltar. Entonces yo no me enteraba, yo realmente no era consciente de nada, pero aquel fue un momento dramático, porque el gobierno en aquel momento de Gibraltar se encuentra de pronto con cientos de familias de Gibraltar que han tenido un éxodo de todo el campo de Gibraltar hacia Gibraltar y no hay vivienda, ¿no? Entonces tienen que habilitar cuarteles, barracones militares y meter a todas las familias ahí, ¿no? Fue un momento bastante difícil, ¿no? Y claro, totalmente que deja que la frontera ha dejado huella en toda la generación que lo vivimos, ¿no? Y ya te digo, yo soy el nombre del libro, el título es totalmente intencionado, porque es que yo me considero
un niño precisamente de esa frontera y de ese paso por la frontera, y muchas veces estar en un sitio, añorar el otro, pero en el mismo, siempre está uno en casi desubicado en ambas partes, ¿no? Porque la añoranza de la otra parte, ¿no? Continuamente, ¿no? Eso es una cosa que me ha perseguido, me ha influido en este libro y yo decir, bueno, yo soy quizás una de las pocas personas que puede escribir en estos términos, ¿no? En lo que refleja ese libro, ¿no? Porque refleja, ya te digo, ese mundo que ya no existe, ¿no? Que era la década de los 70, pero mira hacia adelante también a la misma vez, ¿no? Entonces, ese es creo que es el interés del libro, ¿no? Que tiene esa doble vertiente para el lector. Esperemos que el futuro sea esperanzador. Francisco, ya por último, ¿dónde podemos comprar el libro? Pues mira, el libro ahora mismo está en venta en Ares, ¿vale?, en la línea de la Concepción, y próximamente creo que también va a estar en Bahía de Letras. Sí, aquí en Algeciras, sí, Bahía de Letras. Y bueno, y la otra cosa que sí te comentaría es que me han invitado para participar en la Feria del Libro de la Línea, que sé que el mes que viene, creo que a finales de abril, y luego pues creo que también me van a invitar a la Feria del Libro de Algeciras, y claro, yo estoy encantado de poder estar presente en ambos eventos y poder, pues mira, estar allí y muy bien, poder encontrarme con lectores, ¿no? Pues... Y al fin y al cabo es lo que un escritor necesita siempre, ¿no? Lectores. Pues nada, Francisco Javier Oliva, compañero, muchísimas gracias por este ratito. El niño de la verja, un llanito en la línea de la Concepción, bueno, dentro de muy poquito podrán comprar este libro aquí en Bahía de Letras. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Pues señores, nosotros cambiamos de tema, fíjense, porque el cineasta algecireño Alexis Morante vuelve a situar su nombre en el panorama cinematográfico nacional con el estreno de su nueva película, A una isla de ti, una comedia romántica que ha tenido su presentación en el Festival de Málaga y que llegará a los cines el próximo 10 de abril, aunque también en el Festival de Málaga no solo ha presentado esta película, también Acoustic Home, la tercera temporada. Alexis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Alexis, encantadísimo de que nos atiendas aquí a la televisión pública, la televisión municipal, así que nada, lo primero, enhorabuena por el estreno de Acoustic Home y de la película A una isla de ti, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, tú sabes que es un placer estar siempre con nuestra tierra. Oye, Alexis, ¿cómo has vivido esto de la presentación de A una isla de ti, esta comedia romántica que has presentado en el Festival de Málaga, Acoustic Home? Estás también ahora, después lo haremos, que la semana que viene te tendremos en San Roque. Estás que no paras, ¿no? Sí, creo que esto, sabes que en esto del cine hay años que son más tranquilos, más de preparar un proyecto personal, y hay otros años que son de pues mucho ajetreo y más de cosas de encargos que te van llegando y que también son interesantes y también me gusta hacer. Esto ha pasado este año. Este año no solo el encargo de la serie, el Acoustic Home, que de una forma muy natural lo he hecho porque son 10 episodios con artistas de la talla de Amaral, de Antonio Orozco, de Fito Páez, de Arde Bogotá, ¿no? Y cada capítulo es un concierto y contar su historia, un concierto acústico que se hace en una localización grande, o otro encargo de una historia tan bonita como A una isla de ti, que se basaba mucho en el género clásico de los 90 de la comedia romántica, pero se le da la vuelta y la pareja protagonista son dos hombres, y también es un género que me ha permitido contar otro tipo de cosas, ¿no? Y es una película muy luminosa y muy bonita, y se han presentado las dos cosas en Málaga y ha coincidido. Oye, ¿qué sensación te lleva de Málaga? ¿Qué sensaciones te lleva de ese primer contacto con el público, con la crítica? Pues muy buena. A mí en Málaga siempre es como jugar en casa, siempre me han tratado muy bien. Y desde que yo hice mis primeros cortos, o sea, desde que recuerdo Voltereta ganó el premio del público, y fue un corto que tuvo mucho impacto. Después Matador on the Road volvió a ganar el premio del público. Mis documentales, me acuerdo que hubo un año que también presenté dos a la vez, que fue Alejandro Sanz y Camarón, los dos. Y este año, pues con la película de ficción y con la serie de Acoustic Home,
la verdad que ha tenido una acogida muy grande y muy bonita, o sea, mucho cariño, ¿no? Hay como mucha luminosidad en estos dos proyectos y además nos han apoyado mucho los artistas viniendo, los actores, y es que el Festival de Málaga es una fiesta. No sé si habéis estado, Adrián, pero el Festival de Málaga es algo al que tienes que ir por lo menos una vez. Tengo que ir. Oye, estamos viendo aquí el tráiler de A una isla de ti, está saliendo por aquí atrás en las pantallas. Cuéntame de qué va la película, porque he leído que es una comedia romántica. Creo que es algo que nunca habías hecho, ¿no? Comedia romántica. No, es algo que tú sabes que yo voy variando mucho en los géneros y en la forma de hacer películas para al final encontrar el corazón y el alma, ¿no? de las historias. Porque al final, el cine al final es emocional, ¿no? Y ¿te acuerdas? En el universo de Oliver, sí, la emoción la encontrábamos a través del género del coming of age, el género de aventura de los 80, ¿no? Era un homenaje claro a ese tipo de películas. En la película de Gila era como todo más trágico, ¿no? Y íbamos con un personaje de la mano en un género casi belicista, casi de la guerra, ¿no? Antibelicista, pero un género de la guerra. Y en esto me ha sido más fácil porque el género ya te da esa luminosidad a priori, ¿no? De antemano. El género de la comedia romántica entendido como un homenaje a las grandes clásicas comedias románticas de los 90, donde además ahí todo era muy heterosexual, ¿no? Un chico conoce a chica, todo muy normativo, y aquí pues hemos querido romper todo eso y hacer algo mucho más diverso, ¿no? Donde no se nombra con etiquetas las relaciones y donde lo fundamental aquí son los conflictos que ocurren entre dos culturas como la inglesa y la canaria, porque al final es un inglés y un canario y los dos tienen ese conflicto al final con el amor, ¿no? Qué chulo. Oye, además del componente romántico, Alex, he leído que la película parece tener también un toque de humor, un tono ligero. ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre la emoción, la comedia, la frescura? Pues se consigue con mucho corazón y honestidad. O sea, yo creo que en este tipo de proyectos que además te llegan de fuera, ¿no? Que no es un proyecto que sale de ti, que llevas macerando mucho tiempo y es como que te liberas un poco. No es esa presión que tienes cuando estás años con un proyecto intentando sacarlo, ¿no? Sino que es un proyecto en el que te diviertes, intentas poner tu corazón y la honestidad, y todos los actores notan eso y son muy naturales. Intentamos que la localización sea parte fundamental de la historia, ¿no? Que todo sea muy realista, que respire de verdad la canariedad, ¿no? Es como si yo hubiera hecho la película en el campo de Gibraltar, pues la hicimos en Gran Canaria y nos empapamos mucho de aquella cultura, y creo que ha quedado una película muy real en eso, ¿no? Creo que la costumbre y las raíces quedan muy bien reflejadas en esta película, y es una cosa que viene viéndose en mi cine desde hace mucho tiempo, ¿no? El arraigo a los lugares y el arraigo a la cultura. Creo que además incluso es un alegato a la gentrificación y a todo el turismo arrollador y que arrasa con todo, y que muchas veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a nuestras propias culturas. En Algeciras quizás lo vivimos menos, pero lo tenemos muy cerca, lo tenemos en Tarifa, y tenemos y yo en Málaga, que vivo en Málaga, tenemos que cuidar mucho nuestra autenticidad, y de esto habla la película también. Alexi, bueno, lo has comentado, vienes de trabajar en proyectos muy distintos en cuanto a género cinematográfico. Recuerdo el documental, la ficción, Universo de Oliver, ahora pasas por la comedia romántica. ¿En cuál de estos registros te sientes más cómodo como director, o cuál dirías que te permite expresarte mejor? Yo te diría que en todos, claro, porque es que al final es ponerle tu sello y tu universo, tu corazón, tu emoción al proyecto y a la historia. O sea, es buscar de verdad que esa historia sea un canal, o el género sea un canal para contar una historia que emociona y que quieres contar cosas más allá de y contar un poco tu forma de ver la vida, ¿no? Al final el cine es eso, es transmitir tu forma de ver la vida en las historias que o bien te proponen o bien salen de ti mismo, pero al final las películas las haces tuyas, da igual de dónde vengan. ¿Dónde me siento cómodo, seguro en el género documental? Sí te lo puedo decir, que es en la música. O sea, yo nunca he hecho un documental que no sea musical. Entonces creo que la música siempre ha estado muy presente desde que éramos adolescentes allí en San José Artesano, en la pista, que nos reuníamos todos los amigos, teníamos una banda en el garaje, o sea, escuchábamos mucha música, estábamos todo el día escuchando música,
y eso creo que te marca en el futuro, ¿no? Es como ese toque musical que tiene nuestra tierra está presente en todas mis películas. No solo los documentales, que es claro, porque son personajes musicales, sino también en la ficción, que todo gira mucho en torno a un ritmo musical. Bueno, el 10 de abril en el cine, ¿no? El 10 de abril se estrena en cine, la distribuye TEA Planeta y nada, estamos muy, muy ilusionados. Qué bien, qué bien. Bueno, pues iremos al cine a verla. Bueno, antes de despedirte, Acoustic Home, tercera temporada, me has comentado Amaral, no sé si Edurne, Rigoberta Bandini. Sí. Cuéntame, qué cantidad de artistazos, ¿no? Sí, bueno, es la cuarta temporada, no la tercera. La tercera también la hice yo, vale, desde HBO Max, y es con Sony Music Vision. Y este año la verdad que se ha tirado la casa por la ventana porque los artistas son enormes, las localizaciones me han dejado hacerlo en Andalucía, entonces cada localización es una maravilla. Tenemos un capítulo muy especial para todos los de nuestra tierra, que es Amaral, que se ha hecho en las ruinas de Baelo Claudia en Polonia. Es una sorpresa que cuando veáis ese capítulo se va a estrenar seguramente final de marzo, en abril, en HBO Max. Es impresionante, o sea, lo que han hecho Amaral ahí, además nos dejaron rodar ahí casi dentro de las columnas, es una cosa impresionante, como hacía mucho tiempo que no veía yo algo así. Oye, y grabar con artistas de esta talla, con Edurne, por ejemplo, con Amaral, no sé, eso, ¿cómo son ellos en las distancias cortas? Porque claro, yo no conozco a ninguno. Bueno, sabes que yo conozco a muchos por todos los documentales que he hecho. Pero sí es verdad que en esta temporada se han juntado muchos y muy seguidos. Porque, claro, estamos hablando de Antonio Orozco, que tiene una trayectoria enorme, estamos hablando de Fito Páez, estamos hablando de grupos como Arde Bogotá, como Amaral, como Edurne, Carolina Durante. Todos estos, además que te nombraba último, estuvieron en el Festival de Málaga conmigo, o sea, se han volcado mucho en la serie. No me resulta difícil, de verdad, trabajar con ellos, porque al final son personas que tienen un interés artístico y nos juntamos, yo, mi equipo, ellos, su equipo, y lo pasamos muy bien. O sea, nos juntamos en una localización que nosotros proponemos y de pronto ahí estamos haciendo un pedacito de arte musical, para contar además una historia que en formato documental. Creo que eso es como un sueño, ¿no?, para cualquier persona. Qué bien. Bueno, 18 y 19 de marzo, Alessi, te vemos en San Roque, ¿no? Sí, me invitaron en los cursos de la Universidad de Cádiz y creo que es el 18 cuando se pone la película Es el enemigo, la película de Gila, en el Teatro Juan Luis Galiardo, y ahí estaré después para hacer un coloquio. Y el 19 sí haremos un curso, creo que es a partir de las 7 de la tarde, una especie de charla, repasando un poco toda mi trayectoria y viendo cómo se logra hacer cine y los entresijos de algunos de los proyectos. Así que nada, está todo el mundo invitado allí. Alessi Morante, como siempre, muchísimas gracias por este ratito. Eres un orgullo para el campo de Gibraltar y para Algeciras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pues señores, hacemos una pequeñísima pausa publicitaria. No se vayan, que todavía tengo bastantes cosas que contarles. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta y les cuento que el próximo domingo el Museo Municipal acoge a eso de las 12 de la mañana la exaltación de la saeta de la tertulia cofrade La Levantá. Una exaltación de la saeta que este año correrá a cargo de nuestro compañero José Manuel Sánchez Bautista. José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Adrián. Bueno, José, cuéntame, nervioso, con respeto, con muchas ganas. Cuéntame, ¿cómo te sientes a falta de, menos de 48 horas para la exaltación? Bueno, sobre todo con ganas de contarle a los asistentes qué significa para mí lo que es la saeta, siempre con mucho respeto cada vez que hablo en público, y nervioso. Yo cuando hablo de Semana Santa me pongo muy nervioso. Parece que no, pero sí. Bueno, pero la gente dirá, bueno, la pila de horas que lleva este hombre delante de una cámara presentando actos, que si en Florida lleno de gente, y ahora se va a poner nervioso para un discurso. Porque cuando se habla con la verdad y se habla de fe, a uno le tiembla todo. Y a mí me iba a temblar todo, sobre todo el corazón, ya que voy a hablar precisamente desde el punto de vista de mi corazón sobre cómo entiendo yo lo que es la saeta, y va a ser, al fin y al cabo,
un diálogo con una de las personas más importantes que tengo en la vida, que es mi hijo. Supongo que fue un encargo muy especial cuando te llamaron y te propusieron como exaltador de la saeta. ¿Cómo recibiste esa noticia, José? Pues mira, me llamó precisamente el presidente de la Asociación Cultural Cofrade de la Levantada. Yo al principio le dije, está de broma, ¿no? No hay otro. No, que hemos pensado en ti. Digo, Manolo, pero si yo... Me dice, tú, para nosotros eres tú la persona idónea. Yo le dije que yo no lo veía, que sí, que yo te puedo hablar de Semana Santa, del paso, de todo, pero de una saeta lo veía súper difícil. Me puse a investigar y, oye, la saeta es un mundo fantástico y maravilloso. Porque, ¿qué es la saeta, José? Lo digo en la exaltación. La definición para mí sería una oración cantada. Una oración cantada. Es una flecha que te atraviesa el pecho en el momento que la escuchas. Es uno de los palos del flamenco, ¿no? Que mucha gente no... Y dentro tiene sus acentos, tiene sus formas, tiene su peculiaridad, tiene la maravilla de que es de forma espontánea, que no busca aplauso y busca compartir. Seguirilla, tonaz, lo puede cantar, vamos, hasta por soleá si quiere. José, ¿qué se va a encontrar el público, el cofrade que se acerque el domingo allí al museo a las 12 de la mañana? ¿Cómo has enfocado esta exaltación? Creo que me has comentado antes que es una conversación con tu hijo. Cuéntame, ¿qué se va a encontrar la persona que vaya el domingo al museo? Pues le voy a desgranar prácticamente como... porque todo es muy curioso, lo digo también la exaltación, ¿no? Cuando me nombran exaltador, yo lo digo en mi casa. Y Gonzalo, pues un poco a poco, pues ya va preguntando. Y en una de estas me dijo, papá, ¿y qué es la saeta? Claro. Y ahí me abrió un poquito y le estuve explicando qué era la saeta. Y me dijo, pero si el flamenco no es esto, ¿por qué? Y ya voy jugando con eso. Voy jugando un poco como explicándole en qué consiste la saeta. Va a ser muy didáctico, va a ser muy centrado. Al fin y al cabo es lo que es la saeta y voy a contar también cuál fue para mí la primera saeta. Que fue, no como nadie se imagina, pero lo diré en el pregón porque es emocionante. Oye, ¿qué papel juega esto de la exaltación de la saeta, de la tertulia cofrade de la Levantada, dentro del periodo de Cuaresma que vivimos aquí en Algeciras? Es un acto más, una actividad más, ¿no? Yo creo que Algeciras está huérfana en actividades cofrades a lo largo del año y más en Cuaresma. Ayer en el programa de Cofrade de Bajo Palio tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo Local para Hermandades y Cofradías, con Nicolás Fernández Arjona, junto con el pregonero, ¿no? Jorge Julián Aguilera, el Pitu, y hablaba un poquito de eso, de que no hemos quedado huérfanos cuando aquí a lo mejor se hacían antiguamente charlas, conciertos de marchas cofrades, se hacía exposiciones fotográficas. Ahí hay un vacío. Aquí la Cuaresma solamente lo copa las actividades que son los cultos y alguna actividad que haga alguna hermandad. Afortunadamente ya tenemos la exaltación a la saeta, que se ha quedado perenne, el pregón juvenil de Algeciras, que lo hace una hermandad, no lo hace otro ente, sino una hermandad, y por último el Consejo junto con el Ayuntamiento, el pregón oficial de la Semana Santa. O sea, que si tú la Cuaresma solamente la vives con los cultos y con dos actos mal contados... Oye, ¿y por qué crees que se ha perdido eso? Me ha dicho que se hacían charlas, se hacían conciertos de marcha... ¿Por qué se ha ido perdiendo gradualmente este tipo de cosas en Algeciras? ¿Te digo la verdad? Cuéntame. Por la culpa de los cofrades. No hemos sabido ir a apoyar los actos. Después nos llenamos la boca de que no se hace nada, como yo acabo de decir. Pero es que después no vamos. Te traen una de las mejores bandas de la Andalucía y no vamos. Cuando van a pueblos y lo llenan. Te traen espectáculos cofrades y no vamos. ¿Pero porque no sabemos venderlo bien que vienen o que pasamos olímpicamente? Pasamos olímpicamente. No nos gusta primero el compromiso y no nos gusta tampoco el involucrarnos y parece que ya se ha convertido en una obligación. Después tú te traes la banda de Las Tres Caídas tocando con en este caso creo que fue con Don Bosco y las calles llenas. Vino gente de todos lados. Vino gente de todos lados para ver a la banda. Aquí tú te traes a Redención tocando detrás, y bueno, no hay sitio en Algeciras para estar con ellos. Rosario de Cádiz, Virgen de los Reyes. Ahora, después de un concierto no va nadie. No va nadie, bueno, pues... Y joder, yo creo que el conocimiento cofrade tiene que estar presente, ya sea en charlas, ya sea en exposiciones, ya sea en conciertos, porque hay algo más bonito que un concierto de marcha, es que eso ya te pone las pilas. Y el que está debajo de los pasos, eso le engorila más. Bueno,
esta jerga se dice mucho Sí, de los sí, pájaros sí. engorilados, ¿no? Pues claro, al final lo que nos falta, creo yo, desde mi punto de vista, que no quiere decir que yo lleve razón, es que estamos huérfanos en diversos actos. Pero los cofrades nos tenemos que poner las pilas. No solamente tenemos que acudir a la llamada de la salida procesional o para limpiar plata o montar paso. También tenemos que estar para que los actos cofrades los acompañemos los cofrades. Me venía arriba, ¿no? Un poco. No, está genial, no, pero sí es verdad que es lo que siempre se dice, ¿no? Que los que no estamos dentro del mundo cofrade, ¿no? Y únicamente nos dedicamos a eso, a la cuaresma un poquito y luego ya las salidas procesionales, lo que es la Semana Santa. Claro, muchas veces pensamos de, oye, mira, es que las hermandades de los cofradías únicamente trabajan eso, los 30 o 40 días antes de la Semana Santa. Durante la Semana Santa termina el domingo de resurrección y nos vemos nos vemos de nuevo en marzo. A lo largo del año se hacen obras sociales. Por eso sí. Se hace mantenimiento de ese patrimonio, se hacen cosas con hermanos. Tenemos el Rocío, tenemos el Carmen, tenemos el Corpus, tenemos la Virgen de Gloria. Por cierto, el Consejo este año ha promovido un pregón de gloria, que eso no se ha hecho nunca. ¿Eso y eso será, pues eso se va a pregonar las glorias de Algeciras. En Semana Santa salen las hermandades de penitencia. Pues las hermandades de gloria son todas aquellas que no salen en Semana Santa. María Auxiliadora, aunque no es una hermandad, pero es una procesión de gloria. El Corpus, el Rocío, el Sin Pecado del Rocío, el Carmen, el Buen Remedio. En definitiva, hay imágenes de gloria que, oye, son 7 o 8 que este año va a tener su primer pregón de gloria. Y eso se hace en muchísimas ciudades de España. O sea que Algeciras va a contar con eso y es gracias también a la idea que ha dado este nuevo consejo. Oye, José, volviendo a la exaltación, ¿lo tienes ya terminado o te queda algún flequito? No me digas eso porque cada vez que lo leo me da por poner cambiar cosas, algo, ¿no? O quitar algo. Ya, no, ayer ya dije, se acabó. Ayer dije, Adri, de verdad te digo, dije, ayer. Además estaba liado con una frase tuya porque Adri me va a presentar, que mejor que presentado que mi compañero. Hombre. Entonces, no, eso también, Adri, hay que decirlo. Yo buscaba a alguien que no fuera del entorno cofrade y que me conociera bien como tú me conoces. Espero no meter ninguna pata. No, hombre, tú tienes que ser como tú eres, si no, no te hubieras cogido. Pero a lo que iba, ayer estaba escribiendo una cosa sobre ti y dije, ¿lo borro o lo dejo? Cada vez que lo releo, me entran ganas de quitar o poner algo más. Hombre, y más si es algo largo. Sí, bueno, largo quiero decir, de media horita o de 3/4. Son, para que la gente se haga una idea, unas 28 páginas aproximadamente, una letra grandecita, con prosa por medio también, son 5 prosas que le he metido, que me ha costado lo más grande, pero tenía que buscar la rima y creo que la ocasión se lo merecía. Oye, y eso está abierto al público, ¿no? Decía alguien que nos esté escuchando ahora y digo, oye, yo el domingo por la mañana no tengo nada que hacer. El domingo vivo en el centro, a las 12 de la mañana me gustaría acercarme al museo para escuchar a este hombre. Eso está abierto, ¿no? Para escucharnos a los dos. Bueno, a mí poquito. Y la saeta, porque vamos a tener saeta en directo. Vale. Mónica Bellido va a ser la encargada de participar también en la saeta y va a estar pues acompañándonos también porque quiero demostrar como una especie de clase práctica, ¿no? Que es una saeta. Lo dicho, que puede ir cualquier persona. Totalmente, es un acto abierto para todos los asistentes y ahí pues le recibiremos con los brazos abiertos. A mí me hará muy feliz. Yo sí, cuando termine todo, no sé, a la 1:30, por ejemplo, 2 de la tarde. La banda de música Mandorrero estará también presente. Pues eso, a las 2 de la tarde terminamos, ¿vale? La persona que salga, el cofrade que salga del museo, ¿qué sensación te gustaría que se le quedase en sí? Que se haya ido con la emoción que yo voy a intentar transmitir por mis vivencias y sobre todo que se haya ido sabiendo haber conocido un poquito más lo que es verdaderamente la saeta para José Manuel Sánchez Bautista. Además he titulado la exaltación mía, la herencia de la fe. La herencia de la fe. Qué bonito. Así le he puesto una foto de Gonzalo y mía y la herencia de la fe. Estará Gonzalito también, ¿no? Sí, hombre, claro. Ahí estaría, ahí está. José, gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos el domingo. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, señores, nosotros, antes de todo eso, vamos a conocer ahora la agenda cultural municipal de Algeciras para los próximos días, como siempre, con el amigo Miguel Vega, que como saben es el coordinador de actividades culturales del Ayuntamiento de Algeciras. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un espacio donde no hay fronteras, la cultura. Aunque hoy vamos a hablar de cultura desde esta exposición que se llama precisamente Fronteras, porque en esta exposición hay fronteras y hay arte y hay cultura. Pero vamos a hacer un recorrido primero por la agenda, por la propuesta de actividades culturales para esta semana desde la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento. Y lo vamos a hacer proponiendo
desde hoy viernes a las 7 de la tarde en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, el concierto, el recital del cantaor gaditano David Palomar, acompañado a la guitarra por Rubén Lara, que a las 7 de la tarde nos va a hacer que nos sumerjamos en flamenco, en joven flamenco, en Universo Cádiz. Dicen que desde Cádiz entraron todos los cantes más bien festeros de tanquillos, de soleá, de alegría, para luego llevarlos o trasladarlos a toda la geografía, desde Enrique el Mellizo a todos los grandes cantaores y maestros del cante gaditano. David Palomar es el vivo ejemplo, estandarte, legado de toda esa cultura ancestral flamenca, y además de haber sido protagonista de recitales y de conciertos desde la ópera de Sydney hasta Nueva York, hasta todas las partes del mundo, pues viene a la casa de Paco en Algeciras a demostrarnos que el flamenco sigue más vivo que nunca con este Universo Cádiz. David Palomar, hoy viernes a partir de las 7 de la tarde, Centro de Interpretación Paco de Lucía. Y cambiando un poquito de escenario, pero no de cultura, nos vamos a mañana sábado, donde a partir de las 7 de la tarde, a ver cómo les explico. Si yo les digo, toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien, inmediatamente su memoria, la nuestra, el recuerdo, se trasladará a ese hombre del piano que en cualquier sábado, de cualquier mes, de cualquier tarde, en cualquier lugar, pues con su música, con sus teclados, nos lleva a mundos diferentes. Eso va a ocurrir este sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal Florida, con el estreno a nivel mundial del musical Piano Man, a través de la compañía escénica que dirige Juan Carlos Galeana, secundado por la Asociación Cultural La Bohemia y con dramaturgia del propio Juan Carlos Galeana, textos, libretos a la limón con la escritora algecireña María Platero. 10 cantantes en escena, 15 músicos en directo, y nos van a representar una obra Piano Man que trata versa alrededor de esa pequeña historia que primero fue canción de Billy Joel, el músico estadounidense, pero que popularizó en España la actriz, cantante y un poco de todo, Ana Belén. El musical Piano Man es altamente recomendado porque además es un viaje musical por el recorrido de todas las canciones de la propia Ana Belén, de Billy Joel, de Cole Porter, de Joaquín Sabina, de Pablo Milanés. Quiere decir, vamos a recobrar la memoria y a rescatar un poco esa memoria musical que nos va a hacer llevar a universos diferentes. Imagínense sentado en la barra de un bar oyendo a ese hombre del piano, triste pero que a la vez nos da la vida. Piano Man, Teatro Municipal Florida, mañana sábado a las 7 de la tarde. Entrada, pues los puntos habituales, Disco Grammy, y como siempre, y suelo decir, entren ustedes en la página web del Ayuntamiento, Delegación de Cultura, y ya tienen una información más completa de dónde pueden adquirir sus entradas para un estreno, pero aligérense porque se agotan. Piano Man, Teatro Municipal Florida. Y una vez que hemos pasado el sábado, si es domingo, tenemos fervor religioso o queremos un poco empezar a degustar esos sabores de la Semana Santa que se aproxima, pues el domingo a las 12 del mediodía, como viene siendo habitual desde hace 29 años, la exaltación de la saeta en el claustro del Museo Municipal. A las 12 del mediodía, el exaltador en este caso, nuestro compañero de los medios, José Manuel Sánchez Bautista, y bueno, hay saeteros como Manuel Peralta o Mónica Bellido, que van a poner un poquito ese ambiente de Semana Santa previo a la semana especial de Semana Santa que se avecina en nuestra ciudad. Eso es en cuanto a espectáculos se tercian y podemos disfrutar en estos días, pero también me gustaría hacerle una pequeña recomendación, ya que estamos aquí, un adelanto. La semana que viene, el lunes, se presenta aquí en este Centro Documental José Luis Cano, desde el que estamos, un libro de dos hermanas, Teresa y Sol Ordinas Montojo. Se llaman Historias de ida y vuelta, y es un poquito también, volvemos a la memoria, un intercambio de relatos y narrativas que no son cartas, entre hermanas que dicen en diferentes puntos de nuestra geografía. Una de ellas, por cierto, Sol estuvo durante muchísimos años, cerca de 40 años, ejerciendo su docencia en los centros docentes de enseñanza secundaria de Algeciras, Isla Verde y Cursal concretamente. Una apuesta también por la literatura para el lunes aquí en el Centro Documental. El pasado fin de semana tuvo lugar aquí en Algeciras el 8º Congreso Andaluz de Fotografía, bajo los designios de la propia Asociación Federación Andaluza de Fotografía y el grupo Infocus. Un congreso que ha tenido multitud de historias, conferencias, exposiciones, un congreso que ha dejado huella.
Y una de esas huellas precisamente es aquí en este Centro Documental José Luis Cano, en la Sala Javier Muñoz. Hablábamos antes de que la cultura no tiene fronteras, nosotros sí tenemos frontera. Frontera en singular o en plural, según se mire. Es la de Gibraltar. Y eso es lo que ofrecemos en esta exposición Frontera, organizada por el colectivo, con los miembros del colectivo fotográfico Infocus de Algeciras, bajo la presencia de Miguel Lorenzo. Y estos son, si lo ven ustedes, diferentes puntos de vista de un paisaje tan cercano como emocional que tenemos cerca. La verja de Gibraltar, el propio Gibraltar, y todas las situaciones, paisajes que se proyectan a su alrededor. Es un compendio de fotografías, pero también de interpretaciones, de historia. No hay que dejar de un lado el lado humano de la verja, tanto cuando se cerró como cuando se volvió a abrir. Ese tránsito de personas, de gente y de instantáneas son estas fronteras que nos obligan a pensar que todas las fronteras quizás deban acabarse algún día, que deberíamos empezar por esta, pero que hay que disfrutar, entre tanto, de que este concepto de vecindad y de vida realmente, que es lo que es la fotografía, y son las personas que cruzan a diario fronteras, espacios y circunstancias. Y volviendo, como ya dije antes, al paso que ha dejado, al legado que ha dejado en estos días por aquí el 8º Congreso de Fotografía Andaluza, pues les recomendamos otra exposición que se queda, está en la sala, concretamente en la sala Caja Sur, que se trata de las fotografías escogidas, son 47 fotografías elegidas de la Liga Andaluza de Fotografía, que lleva 8 ediciones, compendiando, trayendo lo mejor de la fotografía andaluza y ofreciéndoselo al público. Estuvo a la vista en este congreso y va a permanecer hasta mediados de abril en la sala Caja Sur, una exposición que es monocromática, colorista por un lado, de instantáneas por otros y realmente de vida, y un montón de espacios diferentes. Es una fotografía heterogénea, donde podemos disfrutar desde miradas hacia la fauna y la naturaleza hasta retratos y hasta secuencias que parecen sacados más bien de una película, de esa película que es la vida. La Liga Andaluza de Fotografía en la sala Caja Sur. Y sin salir un poco de este congreso, que ya ven que nos ha dejado una bastante muestra del éxito que ha tenido estos días en Algeciras, en el propio Museo Municipal podemos, también fruto de este trabajo conjunto del Ayuntamiento con Infocus y con la Federación Andaluza de Fotografía, Hierba, de Katy Gómez. Hierba no es más ni menos que un paseo a través de un arte que se está perdiendo, de un arte como es la transhumancia. La secuencia, la visión fotográfica del desarrollo laboral por las vías pecuarias, concretamente de Jaén, a través de una fotógrafa prestigiosa, premiada y reconocida como es Katy Gómez, que nos ha dejado para estos días su visión de esta historia laboral y humana en el Museo Municipal. Museo que, por supuesto, también hay que recordarle que sigue la magnífica exposición de pinturas Trías 75, 50 años de este colectivo que puso en pie y puso una historia particular de la fotografía en Algeciras con los tres pintores mágicos, Antonio López Canales, Helmut Schieser y José Luis. Estamos ante una época que es muy conveniente visitar exposiciones, visitar museos. Toda la ciudad en sí misma es un museo, y entre la cultura, el espacio, pues lo que dijimos antes, el arte no tiene fronteras, nunca deben conocerse, disfrútenla. Y hoy en nuestro rincón literario, nuestra recomendación va a viajar hasta Kioto, Japón, donde vamos a adentrarnos en los misterios de la taberna Kamogawa, un libro de éxito de Hisashi Kashiwai, que fíjense es odontólogo, pero se dedicó a la literatura y ha creado una serie de personajes alrededor de esta misteriosa taberna Kamogawa, que se ha traducido creo que en series de televisión, y que una buena cantidad de libros súper vendidos y súper recomendados. Ahora se estira mucho el modo de vida, el universo de Japón. Este libro tiene para todos, porque no solo recrea el universo de Japón, sino que es una apuesta muy curiosa por la cocina. Vamos a hablar de literatura y de cocina. Fíjese, ahora que están también de moda los realities sobre cocina y sobre historia, pero esto es muy, muy humano. La taberna Kamogawa, perdida en un rincón de Tokio, donde apenas se llega porque ni siquiera tiene el nombre en la puerta, es un lugar que regentan un padre que fue policía, es un policía jubilado, y su hija Koichi, Nagari Koichi. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta taberna, además de ser tan misteriosa, es tan apetecible? Porque
Quien llega a ella lo que busca en realidad es conocer misterios de lo que ha comido en su momento y de mil historias, porque es una taberna donde hay una agencia de detectives gastronómica. Fíjense qué curioso. Allí llegan quienes se enteran de la existencia de esta taberna para que esos dos cocineros, que además de detectives son cocineros, pues les recreen, les preparen el plato que durante su infancia se comieron, el que les recrea el sabor de la infancia, un plato que quieren recordar con la misma receta. Por ejemplo, tenemos el de una viuda que quiere recordar el último plato que se comió con su marido en tal sitio, o la nieta que va con su abuelo el primer día que salen juntos y comen unos espaguetis que le supieron como nunca supieron los espaguetis, o platos tradicionales japoneses que quieren recuperar para recuperar memorias e instancias. Ellos, desde esta pequeña agencia gastronómica que es la taberna Kamogawa, pues se encargan de preparar ese plato, pero ¿cómo lo hacen? Pues investigando por qué tuvo ese sabor para esa persona, con lo cual se trasladan al sitio de donde vivieron, hablan con las personas con las que conocieron e incluso te tienen que hacer una especie de aventura detectivesca porque cada plato es un mundo diferente. Es un libro lleno de ternura, lleno de recetas, no es recomendable leerlo si se tiene un poco de hambre, y si les digo que es uno de los grandes eventos editoriales de hace un par de años, en una perfecta traducción, y ya digo, cautivará tanto a los apasionados de Japón como de la literatura como de la gastronomía. Los misterios de la taberna Kamogawa, de Isashi Kashiwai. Búsquenlo porque es una recomendación perfecta. Yo creo que si, como aquí lo comenta, si somos lo que comemos, también somos lo que leemos. Pues muchísimas gracias a nuestro amigo Miguel Vega y a nuestra compañera Rocío Mediavilla por este reportaje, y nosotros ahora, antes de despedirnos, nos vamos a ir hasta Permotor Ocasión. Hace un ratito ha estado nuestro compañero José Manuel Sánchez Bautista hablándonos aquí de esa exaltación de la saeta que será el próximo domingo, pero ahora es que lo tenemos en Permotor Ocasión, uno de los mejores sitios sin duda del campo de Gibraltar. José, cuéntanos de qué vamos a hablar con ellos hoy. Muy buenas. Muy buenas, Adrián. Pues hoy nos hemos acercado hasta Permotor El Estrecho, justo enfrente de Permotor Algeciras, ¿no? De la Hyundai de toda la vida de Dios, como la conocemos. Y me he venido a hablar con Antonio Castro, que es uno de los vendedores de Permotor El Estrecho, para conocer pues una reestructuración que se ha vivido a nivel mundial y que ya se cuenta con esta marca en Algeciras, que es nada más y nada menos que KGM. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Esa reestructuración, ¿en qué ha consistido? ¿Qué es KGM? Pues mira, como tú bien dices, dentro de lo que es la Hyundai de esos grupos Permotor de toda la vida, tenemos la marca que antes éramos de toda la vida de Dios, SsangYong, sí, y ahora pertenece al grupo KGM. Vale, o sea, SsangYong no ha desaparecido, sino que se ha metido en un conglomerado. Exactamente, ¿no? Ahora es mucho más potente. ¿Más potente que antes? Como marca, sí, más potente que antes. Bueno, ¿cuáles son los coches que KGM nos sigue ofreciendo? Pues mira, tenemos como la gama que teníamos anteriormente de Tivoli, el famoso Tivoli y el famoso Corando. Ahora las incorporaciones nuevas que tenemos serían el Torres y el Torres Action, que ahora lo vamos a pasar a conocerlo un poquito más. Porque este tipo de coches está enfocado, me imagino que hay varias líneas e incluso para varios segmentos de la población, ¿no? Correcto. Y en Torres, el Torres tenemos la novedad ahora que va a ser dentro del mundo del taxi, una de las grandes novedades para los taxistas, que ahora lo vamos a presentar también. En este caso, KGM, ¿qué le puede decir a la ciudadanía de Algeciras y del campo de Gibraltar? Pues bueno, KGM le va a decir a la ciudadanía que seguimos siendo SsangYong de toda la vida, del grupo Permotor Algeciras, somos Permotor del Estrecho, una empresa familiar de la comarca para la comarca, y seguimos siendo los mismos, que llevamos más de 20 años en España, y SsangYong, ahora KGM, más de 30 años en España. Cuando hablamos de este tipo de coche tenemos que hablar que la fiabilidad siempre está presente. Sí, como buena marca coreana hacen productos muy buenos, eso quería recalcar también, es marca coreana. Una marca coreana. Exactamente, como ahora hay un boom de muchas novedades, muchas marcas en el mercado, queríamos destacar que somos marca coreana. Esa fiabilidad después se traslada en ese día a día y también en esas garantías que ustedes dan. Por supuesto, los mantenimientos, las garantías, 5 años de garantía, motores con 4 cilindros, motores con cadenas de distribución, que eso le va a gustar mucho al público. Tenemos motores con cadenas de distribución. Y ahora pregunto, ¿cómo se están llevando a cabo esta fabricación de coches?
Hay eléctricos, hay híbridos. Nos Sí. ha dicho que el Torrens tiene una parte que Sí. incluso es eléctrica, ¿no? Tenemos diferentes posibilidades de hibridación. Tenemos motores de gasolina y, por ejemplo, podemos hacer híbridos con gas licuado, con GLP, y también tenemos ya varios modelos con hibridación. Motores híbridos no enchufables y motores eléctricos 100%. Y Antonio, ahora mismo, ¿cuál es la mayor demanda? ¿Qué tipo de consumición solicitan los compradores? Pues mira, ahora mismo en cuanto al vehículo pequeño es el Tivoli, que se está vendiendo igualmente tanto en GLP como en gasolina normal, y bueno, luego lo que es la gama Torres con el híbrido no enchufable, perdón. Vale, pues si os parece una cosa, Adri, vamos a dar una vueltecita y que Antonio nos vaya diciendo y nos vaya desgranando cuáles son las gamas de coche que nos encontramos aquí en KGM Permotor del Estrecho. Primera parada que hacemos en KGM, tenemos el Torrens, ¿no? Torres, correcto. Este es el que tú decías que... Este va a ser un bombazo ahora para el tema del mundo del taxi, porque lo vamos a presentar en modelo LEVX, que en total 100% eléctrico, o el modelo híbrido no enchufable, que sería el modelo híbrido en Torres. ¿Qué prestaciones tiene este coche? Prestaciones totalmente equipado. O sea, es un coche que viene con 4 cilindros, como hablábamos hace un momentito, 4 cilindros, cadena de distribución, motores con 163 caballos en gasolina y el motor híbrido no enchufable con 204 caballos. Potente. En este caso... Y muy económico. ¿En carretera qué tal? Perfecto. Además tiene una autonomía muy buena y saltaría a partir de 120 kilómetros por hora, ya salta la gasolina, pero de ahí hacia abajo todo lo que hacemos lo hacemos en eléctrico. Saltamos ahora al Corando, ¿no? Correcto. Este es un poquito más conocido, me contabas, ¿no? Más conocido, lleva más tiempo en el mercado, aunque ahora lleva un nuevo restyling. Esta es la versión ya año modelo 2025-2026. Y tenemos la novedad que este motor ya viene con 150 caballos, caja de cambio de 6 velocidades, 4 cilindros y cadena de distribución. Este, digamos que es una línea también orientada para un segmento de la población más juvenil. Es un coche medio, es un SUV, que ahora están de moda totalmente los SUV. Es un modelo SUV, tamaño intermedio, es más grande que el Tivoli y más pequeño que el Torres un poquito. En este caso, ¿cómo anda este coche? Muy bien. Bien, ¿no? Sobrado. ¿El consumo? Consumo muy arreglado. Este coche podemos tenerlo por debajo de los 7 litros, depende de la zona de conducción y de la conducción de cada persona, lógicamente, pero estaríamos hablando reales. En papel, en documentación, pues te pone siempre un poquito menos, pero real en calle, por debajo de los 7 litros, dependiendo de la zona y de la conducción de cada persona. Antonio, si este es uno de los más conocidos, Tivoli, ¿no? Yo he visto Tivoli. muchísimos Tivoli aquí en Algeciras. El pequeño de la marca y de los más conocidos, junto con el Corando, el que más. Totalmente renovado, ¿no? Muy renovado. Esta es la versión límite y la verdad es que viene súper equipada, con tapicería en piel, llantas de aluminio, versión a 2 colores, la verdad es que viene súper equipado. Me imagino que dentro de esa equipación, todo lo novedoso del mercado, desde cámaras, sistemas de seguridad, para aparcar, en ese aspecto, ¿no? Número 1, cámaras, sensores de aparcamiento, tanto delantera como trasera, encendido de luces, mantenimiento en el carril, frenada automática, se te cruza un patín, el coche frena, la verdad es que en cuanto a sistemas de seguridad, todos. ¿Eso también se aplica a este modelo que tenemos aquí? ¿Cuál es este? Bueno, este es ahora mismo es lo que más, ¿no? Es la novedad total, este es el Action, es un bicho, es como lo que dice todo el mundo, es impresionante, es súper equipado, tapicería en piel, climatizada, la verdad es que es súper equipado. Seguimos con SUV, ¿no? Porque esto sigue siendo un SUV, Sigue siendo ¿no? SUV, sigue siendo SUV. Y además también tenemos la versión solamente gasolina o la híbrida no enchufable, con 204 caballos. Y en este caso, ¿también es una marca solicitada? Es novedad, es tan nuevo que todavía ahora vamos a empezar a conocerlo y ahora seguro que a partir de ahora lo vamos a ver mucho más por la calle. Si tuviéramos que decirle ahora mismo a los ciudadanos que nos están viendo por qué tenemos que seleccionar esta marca o esta gama, ¿por qué lo tendríamos que seleccionar? A ver, por confianza, porque es una marca coreana, porque lleva muchos años en el mercado con muchos puntos de asistencia. Tenemos justo precisamente el cartel aquí con 30 años en España. Cadena de distribución, 4 cilindros, híbrido no enchufable, 204 caballos. Yo lo que le diría a la ciudadanía es que no compren nada si no ha visto este todavía. Así, ¿no? Así. Es que se van a romper muchos esquemas cuando conozcan este coche. Decía, 30 años en España, ¿qué importancia tiene que tengáis un taller? Muchísimas, muchísimas. Desde un
un buen sistema de piezas de recambio que no te deja el coche inmovilizado durante meses, un sistema ya incorporado desde hace muchos años, una red de asistencia en cualquier punto de España donde vayas, que tiene más de 80 talleres en España. Eso te garantiza que cualquier viaje, desplazamiento que hagas, vas a tener un punto KGM muy cerca de ti. Y ya por último, porque ya lo estamos viendo en pantalla también, esa pica. ¿Qué quiere decir esa pica? Eso es un modelo estrella también, ¿no? Modelo estrella, además se ha puesto súper famosa con las desgraciadas danas que hemos tenido, las inundaciones, los hemos podido ver en la UME y en el Ejército de Tierra, que es el coche que tienen este año para la UME. ¿Este tipo de vehículo para quién se recomienda? ¿Más para campo también o incluso...? Es un todoterreno puro, es un turbo diésel, 204 caballos, 202 caballos, y es un coche para todo. Es una pica para arrastrar un van, para llevar leña, para lo que tú quieras, o para disfrutar en la playa. Antonio Castro, Permotor El Estrecho, KGM, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos dentro de muy poquito tiempo. Encantado. Nos vemos. Pues muchísimas gracias, José. Ya lo sabemos, si queremos comprarnos un coche, tenemos algún problema, Permotor Ocasión, sabemos que esa es nuestra solución. Nosotros nos despedimos, les dejo con toda la información deportiva. Que pasen una feliz tarde y pasen un feliz fin de semana. Les espero el lunes. Adiós.